Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos esta tarde a otro evento del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Mi nombre es Daniel Pedreira, yo soy miembro de la directiva de la organización y hoy celebramos la cuarta conferencia titulada Personalidades Destacadas del Exilio. Ya hemos hecho esto 3 veces antes, esta es la cuarta. Y la meta es rescatar la memoria de figuras del exilio que muchos de los que están aquí recuerdan, pero muchos han olvidado, especialmente las generaciones más recientes. Incluso hay generaciones mucho más recientes que ni los conocen. Y queremos no solo hablar sobre ellos, especialmente personas que los conocieron, pero grabar estas conferencias para que tengan más difusión. Antes de pasarle la palabra al presidente del instituto, Pedro Corzo, quería más o menos darles idea de cómo va a fluir el programa. Como tenemos varios oradores invitados, cada orador va a tener 15 minutos. Yo voy a tomar el tiempo. Les pondré un papel a cada uno si les quedan 5 minutos como primer aviso, y después si le queda 1 minuto les pondré otro papel con los minutos para que sepan lo que falta. Así que también antes de pasarle a Pedro, quiero recordarles que el próximo, o sea, este mes, el domingo 26 de noviembre a las 5 de la tarde en el Olga Banquet Hall, el instituto va a celebrar su cena de fin de año que hace todos los años. Así que les pido que hagan sus reservaciones. Aquí pueden obtener los boletos. Y también, que hablaremos de esto un poco más tarde, para febrero, precisamente el 24 de febrero del año que viene, 2024, celebraremos el primer Congreso de la Memoria Histórica Cubana en la Biblioteca de Hialeah. También vendrán más detalles al respecto. Y ahora le paso la palabra a Pedro Corzo, presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Como bien decía Daniel, esta es la cuarta conferencia que damos, en las cuales hablamos de hombres y mujeres que cumplieron un rol importante en la lucha contra el totalitarismo, pero que lamentablemente por diferentes razones han partido al infinito. Hace unos días, Ninosca tuvo la gentileza de invitarme a su programa y allí dije algo que debimos haber dicho en la primera conferencia que dimos sobre este tema. En estas conferencias traemos personalidades que nos pueden gustar o no nos pueden gustar. Traemos personalidades que han cumplido un rol importante más allá de la simpatía que nosotros entendamos hacia cada una de ellas. Algunas de las personas que invitamos pueden ser históricamente controversiales para algunos de nosotros. Pero lo que no se puede negar es que todas, controversiales o no, cumplieron roles importantes y algunas veces claves en la lucha contra el régimen totalitario. Por otra parte, y esto lo sé por experiencia propia, en ocasiones nos hacemos juicios negativos sobre algunas personas porque no los conocemos lo suficiente. Sucede como una comida en la que estuve hace unos días, que un individuo llegó a decirme, vaya, de esas personas que están en el mundo conspirativo, llegó a decirme que la ciudad de Washington, que el Distrito Columbia, era propiedad de Inglaterra, de Gran Bretaña, que no era propiedad de Estados Unidos. Esto es como parte de una gigantesca conspiración internacional. Que los taxes que nosotros pagábamos se les pagaban a los Rockefeller y a una familia judía. Todo esto es parte de esa
conspiración internacional que muchos de los que estamos aquí la estamos viviendo desde que éramos niños, que no es nueva. Ustedes recuerdan los protocolos de Sion y todas esas cosas que nos decían, nada de eso es nuevo. Entonces, nosotros estamos en la obligación como Instituto de la Memoria Histórica en clarificar, en decir verdades, nos gusten o no nos gusten. Hay que decir la verdad. El maestro lo dijo bien claro, y esto es para algunas feministas, esto va a ser terrible. José Martí lo dijo bien claro, solo la verdad nos pondrá la toga viril. Y más allá de la modernidad, de la valoración de la expresión, estamos como institución obligados a decir la verdad y nada más que la verdad. Por eso reitero la invitación que Daniel hizo de que el 24 de febrero, en el propio aniversario del Grito de Baile, vamos a tener el primer congreso de la memoria histórica cubana contra el totalitarismo, donde vamos a tener invitados especiales y donde las personas interesadas podrán demostrar fehacientemente cuáles han sido los legados, en mi opinión, todos destructivos, del régimen totalitario castrista. Muchas gracias y adelante. Ahora el primer orador va a ser el exprisionero político Tony Artiles, quien es otro legendario luchador por la libertad, que nos hablará de Israel Abreu Villarreal, otra notable figura del presidio político cubano que dejó importantes ejemplos de su compromiso con la libertad. Buenas tardes. Yo conocí a Israel Abreu después que ya él llevaba un largo recorrido en las luchas por la libertad, porque era mucho mayor que yo. Mucho no, era unos años mayor que yo. Él comenzó en la Escuela de Comercio de Santa Clara, donde fue dirigente estudiantil, y en ese mismo momento se integró a la lucha en contra del golpe. Yo entré en la Escuela de Comercio en el año 55, ya él había salido, había estado en la universidad. Israel nació en un lugar que se llamaba Buenavista, cerca de Remedio, en la provincia de Las Villas, de una familia numerosa. Estuvieron presos él y dos de sus hermanas, después en el proceso. Israel, desde el principio, se muda a Santa Clara, donde empieza a estudiar en la Escuela de Comercio, y en el año 52 se integra a la lucha con el movimiento 26 de julio. Desde ese momento fue un hombre impetuoso, inquieto, era un líder en la Escuela de Comercio y después en la lucha también fue de esa forma. Él está clandestino en Santa Clara hasta el año 53 o 54, se acababa para La Habana y continúa la lucha en La Habana hasta que lo contactan para el golpe que se iba a dar en la ciudad de Cienfuegos, que estaba programado para mayo del año 57. Él se traslada a la ciudad de Cienfuegos y lo ubican en una casa con 35 personas más.
aquello llamó mucho la atención y cayeron presos. Se frustró el golpe y lo trasladan a Santa Clara, donde fue juzgado, y como no había habido ningún hecho, solamente estaban reunidos por mediación de otras cosas, se fue absuelto. El golpe de Cienfuegos se dio el 5 de septiembre del año 57, donde se tomó la ciudad de Cienfuegos. Hubieron varios muertos y en algunas ciudades fue apoyado, como en la ciudad de Santa Clara, pero no pudo llegar a buen término. Israel está en La Habana y regresa después del fracaso del golpe que participó para el golpe de Cienfuegos. Regresa a su barrio donde él nació, a Buenavista, donde fue nombrado responsable del 26 de julio en la zona y participó en varios hechos, sobre todo en uno donde tuvo que irse huyendo porque se presentaron en un baile que se daba en la zona y él y un compañero que se llamaba Juan Pérez desbarataron el baile a tiro, pero el ejército les cayó atrás y tuvieron que salir huyendo a caballo, se metieron en un cañaveral. Bueno, fue aquello hasta que pudieron salir y regresó a La Habana de nuevo. Cuando llegó a La Habana, estaba ya en una situación de búsqueda y captura. Y el movimiento lo logra asilar en la Embajada de México. Se asila en la Embajada de México, donde conoce a Malagamba. Allí los dos son trasladados a México, donde tratan por todos los medios, y ya estaba la lucha en la Sierra Maestra. Tratan por todos los medios de ver cómo podían llegar a Cuba para integrarse a las fuerzas que estaban combatiendo en la sierra, pero no pudieron. Llega en 1959 y regresa a Cuba el 11 de diciembre y se traslada a Santa Clara, donde por medio de la Casa del 26 comienza a trabajar en el gobierno provincial, pero muy temprano empieza su confrontación con la penetración comunista en el gobierno y tiene que dejar el trabajo, lo sacan del trabajo, lo sacan de la Casa del 26 y entonces un amigo se lo lleva para La Habana y comienza a trabajar en el Ministerio de Comunicaciones. Estuvo un mes nada más. Al mes lo llamaron y le dijeron que no podía estar en ese puesto porque él era una persona desafecta al régimen. Entonces, es contactado por Irán González y que se estaba formando el movimiento 30 de noviembre para un país, al cual integra. Está en el movimiento en diferentes posiciones en la sección estudiantil y llega un momento en que cae preso y es condenado a 12 años de prisión. Es trasladado a Isla de Pino
donde por su forma de ser y su ímpetu se ponía rojo cuando discutía, le pusieron el mote de Rojillo. Todos los presos conocen a Israel por Rojillo. Entonces, cuando comienza el plan de trabajo forzado, Camilo Cienfuegos se pone en una posición de protesta hasta que llegue el momento en que en un lugar del campo planta el pico así en el suelo y dice: basta, no trabajo más. Y se planta el trabajo forzado. Ahí mismo le caen arriba a golpes. Y cuando le están dando los golpes sale otro preso que se llama Ricardito Vázquez. Y dice: yo también planto. Y se planta junto con Israel y son molidos a palo. Los llevan para los pabellones. Al poco tiempo los sacan y los traen otra vez al campo y le dicen que tienen que trabajar. El cabo Girón, y le dice que tiene que trabajar de todas maneras él y Ricardito. Entonces se sientan en el suelo y dicen que no van a trabajar de todas maneras. Están ahí como una hora. Me parece que están esperando refuerzo. Llega un camión con varios militares. Los incorporan y le dicen que tienen que trabajar. Se niegan y los empiezan a golpear y que le dicen que corran para los camiones. Israel se niega a correr, dice que no corre. Y entonces le penetran una bayoneta en la nalga y dice que la bayoneta tocó el hueso y que el guardia se regocijaba dándole vuelta a la bayoneta con ella clavada en la nalga. En esas condiciones lo tiran en la cama del camión y se lo llevan para la enfermería, donde se niega a recibir tratamiento. Hasta que llegan porque eran militares los que estaban ahí, los médicos y eso. Y entonces, al poco tiempo llegan un médico preso, unos enfermeros que estaban asistiendo a los demás presos, y entonces le hacen una cura ahí por encima y los ponen en los pabellones. En los pabellones pasó varios meses, hasta que sale de nuevo a las circulares, y cuando termina Isla de Pino pasa por varias prisiones en Cuba, llega a cumplir su condena de 12 años y no le dan la libertad. Había un plan del gobierno donde algunos presos que ellos consideraban rebeldes y vaya, eran ya intratables, los recondenan a 2 años más. Cumple sus 2 años, sale y se traslada a España. De España está un poco tiempo y logra llegar a New Jersey, donde se pone a trabajar de contador y empieza enseguida a integrarse en las organizaciones que estaban allí. Es uno de los que empieza a preparar la Asociación de Expresos Políticos Cubanos. Al mismo tiempo se estaba reorganizando el 30 de noviembre con los presos que habían llegado. La inmensa mayoría de los miembros del 30 de noviembre eran presos políticos y muchos de ellos estaban en la zona de New York y New Jersey. Y se empieza a reorganizar el movimiento y él es uno de los que, junto con Norberto Abreu y Verdesia, que fueron los promotores, los primeros que comenzaron, él empieza a llamar a los expresos
y se reorganiza el movimiento. En el movimiento cumple varias tareas, pero Israel no solo era un miembro del movimiento 30 de noviembre. Israel lo mismo trabajaba con el 30 que con la Asociación de Presos Políticos, que en el Congreso por la Libertad y la Democracia, el cual lo llamó para asistir a varios países. Viajó a África del Sur, estuvo en Centroamérica, estuvo en México. Además de eso, desarrollaba una labor que yo decía, yo no sé cómo tú puedes, porque yo conocía a Israel personalmente en el año 60, cuando se fundó el 30 de noviembre en Santa Clara. Lo conocí en una reunión, a él y a Noemí, la hermana. Y yo le decía a él, yo no sé cómo tú puedes ir a una universidad y dar una charla si tú casi no hablas inglés. Dice, no te ocupes, que ellos me entienden. Y se iba a las universidades a dar charlas sobre la situación de Cuba. Israel fue un hombre valiente, decidido, que nunca cejó en la lucha por la libertad de Cuba. Fueron 60 años, 60 y pico de años, de una lucha constante, sin dejar en un momento de pensar en la libertad de la patria. Yo anoté aquí más o menos algo que se me ocurrió, que dice que hasta su muerte lucha por la causa de la libertad, la cual pone de relieve su estatura y fortaleza moral y política, y sus firmes convicciones que deben ser ejemplo a futuras generaciones de hombres y mujeres dispuestos a ofrendar sus vidas por defender la libertad, la justicia y la democracia. Luis Israel Abreu Villarreal desapareció físicamente. Sus ejemplos vivirán por siempre en cada uno de los que lo conocimos. En paz descanse, Rojillo, no te olvidamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora tenemos para presentar sobre Jorge Mascanosa a Ninosca Pérez Castellón, notable periodista y activista pro democracia, que nos enorgullece a todos. Presentará a una de las figuras más relevantes del exilio, Jorge Mascanosa, fundador de la Fundación Nacional Cubanoamericana, que tantos éxitos cosechó en la lucha por la democracia. Muchas gracias por esta invitación. La vida de Jorge Mascanosa yo creo que es ampliamente conocida, pero siempre es bueno repasarla. Jorge era un joven estudiante en Santiago y llega al juicio de los aviadores, se involucra, los aviadores son absueltos y Fidel Castro decide que había que condenarlos. Y eso por supuesto que ya se tuvo que ir del país. Llega a Estados Unidos, listo, se inscribe en la invasión y él decía que tuvo la mala suerte que mientras otros los llamaron y pudieron ir, él le toca el barco que era el de Nino Díaz y nunca llegaron a desembarcar en Cuba. Y regresó al exilio y comenzó a trabajar de lechero. Era el lechero más prolífico que había porque lo mismo estaba repartiendo leche que estaba en una estación de radio hablando en algún programa. Y así él fue combinando su tiempo. Pero lo interesante es que la misma intensidad de cuando era este joven lechero, que cuando ya creció su fortuna, fue la misma, ¿no?
en la vida pública fue el hombre que supo penetrar la política norteamericana y obtuvo grandes logros. Y ahí está la Radio Martí, ahí está la ley Torricelli, ahí está la ley Helms-Burton, que tuvieron impacto en lo que ha sido la política hacia Cuba en este país. Es responsable de que hoy aún se mantenga lo poco que queda del embargo, pero ahí está, no reciben créditos mientras ese embargo esté en manos del Congreso. La creación de la Fundación Nacional Cubano-Americana yo creo que fue única en la historia. Esta fue una organización que no porque era una junta de hombres y mujeres acaudalados que ponían su fortuna en función de lo que querían hacer, pero llegábamos a tener 50,000 miembros que lo mismo contribuían cualquier cantidad que $1 mensual, y ese dólar era tan importante como la fortuna que pusiera otro. Y yo creo que eso logró que Jorge Mas Canosa nunca fue electo a un cargo, nunca aspiró a nada, pero fue la voz de un exilio en el momento que lo necesitamos, ¿no? Y él, la frase cuando él se encontraba a alguien, por ejemplo, después del debate, después de aquella presentación en el Congreso, que fueron los 23 mejores minutos en defensa del embargo, lo que él más disfrutaba era que un cubano le dijera: Mas Canosa, hablaste por mí. Porque nadie lo había escogido, pero ahí estaba él con su voz. Y no siempre era lo que querían escuchar. Por ejemplo, la famosa comparecencia ante el embargo, ante el Congreso con el embargo, él había preparado el discurso, obviamente en inglés, que ya le costaba más trabajo, porque en español no, pero en inglés todavía le costaba su poco de trabajo. Y en aquella ocasión, cuando empezaron todos estos defensores del régimen a alabar al régimen, y él se empezaba a hacer así en el cuello, ya sabíamos que lo que venía atrás era el caos. Entonces entregó la copia que estaba redactada y le dijo: aquí está para el récord, pero yo tengo que responder lo que se ha dicho hoy aquí. Y siguen siendo los 23 mejores minutos de defensa del embargo. Ya fuese en Ginebra ante la Comisión de Derechos Humanos o en el Congreso, en las cancillerías extranjeras, ahí estaba la voz de la Fundación. Estaba con logros, se creó la voz de la Fundación, que cuando ya existía Radio Martí no podía poner a nadie dentro de Cuba a hablar, lo hicimos en la voz de la Fundación. Radio Siboney, antes de la voz de la Fundación, que le hablábamos a las tropas cubanas que estaban en Angola. Misión Martí, que era para involucrar a los jóvenes, la Fundación de Derechos Humanos, la Comisión Blue Ribbon Commission, que era un compromiso de grandes empresas y de empresarios por su parte de comprometerse a invertir en una Cuba libre. Ahí estaba el PAC de la Fundación para buscar precisamente los votos en el Congreso. Y las delegaciones cubanas que se crearon en California, en Nueva York, en New Jersey, que se unían al final. Israel muchas veces estaba dando el apoyo cuando habían actividades en el Congreso y los presos de toda esa zona. Estaba el programa Éxodo, que trajimos a más de 10,000 cubanos que estaban regados por el mundo. Y lo trajimos, y fue para mí el momento más orgulloso de la Fundación cuando en la Casa Blanca se firmó el acuerdo de que vinieron sin que le costara un centavo al contribuyente americano, porque había una comunidad que se volcaba en ayudar para esto. Ahí estaba Guantánamo, cuando los 34,000 cubanos que la fiscal general Janet Reno pasaban una cinta de ella cada 15 minutos diciendo: regresen a Cuba, que no van a entrar a los Estados Unidos. Y Jorge Mas Canosa me mandó para Guantánamo y le dice: le dices que nadie se mueva, que todos van a entrar. Y yo, como tú lo sabes, dice, ellos van a salir de ahí, que nadie regrese a Cuba. Y nadie regresó. Y estas cosas que sucedieron con la Fundación, de nuevo, Jorge no tuvo ningún cargo electo, pero en el momento que se firmó el cese de la ayuda soviética a Cuba, era la Fundación la que estaba brindando en Moscú en ese momento con Yeltsin. Cuando se firmó el fin de la guerra en Angola, era Jorge Mas Canosa el que estaba en Portugal con el presidente. Trajo al presidente Reagan aquí a Miami, y yo creo que eso fue lo que marcó que
reconocieron el poder político de los cubanos en el exilio. Y todo esto él lo decía con frases muy sencillas, lo hacía sin pedir permiso. Él decía que no, un cubano no tenía por qué pedir permiso para luchar por Cuba. Y la otra era la fuerza de las convicciones. Y yo creo que eso está más que patente en cómo ninguno de estos hombres y mujeres, después de haber pasado prisión, de haber pasado todo lo que pasaron, salieron y siguieron luchando. Y se convirtió en una fuerza que el mismo régimen no sabía cómo lidiar con Jorge Mascanosa y la Fundación. Mandaron aquí a los espías, publicaron un libro que es lo más venenoso que yo he leído en mi vida, que es El Sherman Soy Yo, que les garantizo que está escrito por Fidel Castro. Ellos pusieron a Taladrid y a otro, pero era un libro escrito por Fidel Castro. Y ahí yo traje el libro que escribí sobre él, porque ese libro lo comencé con él. Y cuando él vio todos los ataques despiadados que hacían contra él, me dijo, yo no quiero que esto sea lo que mis nietos van a leer. Y comenzamos ese libro, que él murió en el proceso y después lo terminé después del muerto, pero ahí está su recorrido político, su pensamiento político. Y el libro del Sherman Soy Yo es tan venenoso que hay un momento que ellos dicen que Jorge Mascanosa era un joven que tenía problemas mentales y que había abusado sexualmente de su hermana. La hermana era mayor que él. Y que eso estaba en unos récords de un psiquiatra en la universidad. Entonces yo llamé como si fuera otra persona, ¿no? Otro periodista, a los que escribieron el libro y les dije, óigame, pero bueno, y esto que es interesante el libro, sí, como no, tenemos muchos datos. Y digo, mire, me llama la atención el dato de que él lo trataba a un psiquiatra en la universidad. Si él era alguien que nadie conoció en Cuba y era un niño prácticamente, ¿cómo es que eso ustedes tienen eso de un psiquiatra? Ah, bueno, porque milagrosamente rescatamos esos documentos. Yo le dije, ahora los marxistas creen en milagros, ustedes son unos farsantes, pero eso es lo que hacían. Entonces el libro es el clásico fusilamiento por escrito. Pero a todo eso, él se supo enfrentar a todo eso, inclusive ya estando enfermo. Pero, y supo manejar su tiempo bien, porque a la misma vez fue llevando una empresa familiar que él creó con sus amigos, que cuando no había dinero compraban las herramientas en el pulguero, a lo que después se convirtió en una empresa ya en la bolsa. Y siempre tuvo tiempo para los amigos, para la causa de Cuba, para la familia, para los hijos. Y yo creo que otro momento también que muestra quién fue Jorge Mascanosa fue el debate con Alarcón. Cuando el debate con Alarcón, a mí me llama Telemundo, yo era la directora de prensa de la Fundación, y me dicen que iba a haber un programa donde iban a mostrar un documental sobre Cuba, y Alarcón iba a estar en La Habana, Vargas Llosa en otro lado, y Mario Vargas Llosa, y Jorge Mascanosa en Miami. Entonces Jorge se cree que es Álvaro Vargas Llosa. Pero da la casualidad que Mario Vargas Llosa, a esa época del año, está en Viena, en un lugar donde no hay satélite, no lo podía hacer. Y ellos no quieren que fuera Álvaro, quería o era Mario o no era. Y como eran dos, yo le digo, ¿y por qué no hacen un debate? Y me dice, ¿tú crees que Jorge Mascanosa lo haga? Y digo, bueno, podemos tratar. Cuando yo lo planteé, la junta completa le dijo que no, que eso era una locura, que cómo iba a debatir con Alarcón. Y yo le dije, pero señores, yo sé que acaba con Alarcón. Bueno, Jorge Mascanosa les pidió un voto de confianza, se enfrentó en aquel debate. Yo creo que aquel debate, y ahí están los comentarios de los periódicos izquierdistas, tuvieron que reconocer cómo destruyó el mito de lo que era la revolución. Y lo dijo desde un principio, Fidel Castro lo único que ha sido es un engaño, al igual que la revolución. Y ahí tuvo la oportunidad de mostrar el carné que cuando estuvo en Angola, porque esa es otra cosa, se recorrió medio mundo y no hubo cancillería que no visitó buscando apoyo. Pero en aquel carné que le ponían a los soldados cubanos, decía la famosa frase del Che Guevara, el odio como factor de lucha. Un odio que convierta al soldado en una fría máquina de matar. Un odio que lleve al paroxismo, que es el mismo odio que estamos viendo con Hamás hoy en día contra los palestinos en Gaza. Y lo mostró así para que el mundo viera en qué se basaba
ese sistema. Y hubo un momento que fue el que, porque fue muy interesante ver, ese debate se grabó antes de que se pasara, y ver cómo Alarcón se iba desplomando. Y primero yo me asusté porque yo vi a Alarcón llegar lleno de maletas y de papeles y mucha gente. Yo dije, esto está malo. Pero aquel hombre se fue desplomando y hubo un momento donde él le dijo, yo le quiero recordar a usted de dos de sus compañeros de lucha del 26 de julio, Mary Martínez Ibarra. Estuvo 14 años en prisión. Y el otro, Pedro Ortiz Anaya, que murió al llegar a Miami tras 14 años de prisión, afectados por todas las golpizas que recibió. Esos eran sus compañeros. Y aquel hombre se desplomó allí visiblemente. Jorge Más Canosa era un hombre de fe, era un hombre que iba con mucha frecuencia, iba a misa, rezaba. Él decía que la fe era el más preciado de los dones. Nunca dejó de ser enemigo de los que oprimían a Cuba. Para él ese concepto de vamos a cambiar la lucha, vamos a buscar un diálogo, no existía con él. Y lamentablemente en muchas de estas ocasiones, cuando estábamos batallando en el Congreso por lograr una sanción contra Cuba, aquí habían otros cubanos que estaban cortejando a los que podían acabar con aquello. Así que era la lucha contra un régimen que quería destruirlo, era la lucha de los propios compatriotas que sabemos que siempre han estado del lado de querer defender a la dictadura. Pero creo que él, que fue una persona que a veces la gente lo ve y dice, no, porque era un dictador. No, yo nunca, y eso lo pueden decir, yo creo que uno de los grandes logros de Jorge Más Canosa fue una organización donde había una junta de 50 miembros, que la mayoría tenían más dinero que él cuando comenzaron, y tenían empresas mayores y aviones privados, y todo lo pusieron en función. Y él supo manejar a todas aquellas personalidades para lograr un objetivo, cosa que se perdió después de su muerte, obviamente. Pero siempre tenía una ternura hacia Cuba en medio de lo fuerte que tenía que ser en un momento determinado, y una pasión que era desbordada para Cuba. Yo creo que eso siempre es lo que voy a recordar de él. Hay una frase de él que él decía que la verdad siempre prevalecía. Yo decía, yo no estoy muy segura cada vez que yo veía los ataques. Y en una ocasión desertó alguien del Ministerio de Comunicaciones que yo lo fui a ver fuera de los Estados Unidos, y él me mostró toda la evidencia de cómo cuando salió La Voz de la Fundación habían comprado los transmisores para bloquear la señal y todo. Y él me dijo, le dices a Jorge Más Canosa que se prepare, que lo que viene contra él es serio. Y él pensó que era lo mismo de siempre y nunca se imaginó lo despiadada, lo cruel, lo que se gastaron en una campaña por destruirlo. Pero hay una frase de Jorge Más Canosa que él tenía fe en el alma cubana. No importa si los habían malos, pero los habían muy buenos. Y decía, solamente un alma cubana que se eleve por encima de todas las miserias humanas podrá hacer el milagro de devolverle a Cuba la fe en la esperanza, la fe en el renacer, la fe en el mañana. Ese era, en esencia, Jorge Más Canosa. En una ocasión, él le encantaba, tiempo que él tenía, él iba a La Voz de la Fundación para hablarle a Cuba. Y me acuerdo que cuando comenzó La Voz de la Fundación me trajo un mapa de Cuba y me dijo, ahora cada vez que sepamos de alguien o nos manden una carta, cuando aquello no había ni teléfono, había que llamar a Canadá para llamar a Cuba, ponemos un alfiler en el lugar. Puso el mapa y yo veía que pasaba 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y yo decía, aquí nadie nos está oyendo. Y de pronto llegó una carta de Pablo Reyes, que fue un opositor después, desde la Sierra Maestra, que él había ido a visitar a la familia. Y a partir de ahí, bueno, ya nos reíamos porque llegó un momento donde habían lugares donde ya no cabían los alfileres de lo popular que se convirtió La Voz de la Fundación. Pero un día llegó y yo tenía un papel, yo no sé ni quién escribió esa frase, y la frase decía, el coraje no es la ausencia de miedo. Y él cogió y tachó lo que había atrás y dijo, sino la determinación de vivir con dignidad, rechazando el abuso y siempre la humillación.
en el último discurso ya de Jorge Mascanosa, que estaba enfermo, y tuvimos un congreso, que siempre se hacía un congreso de la fundación, y siempre él decía que se hacía fuera de Miami, muchas veces en Boca Ratón, en Naples, en algún lugar donde no fuera tan fácil regresar a Miami y perder el espíritu que él quería crear dentro de del espíritu de cuerpo, como se llamaba aquello que surgía dentro de la fundación. Y él, ya me imagino sabiendo que obviamente este era el final, pero dijo: las convicciones han podido más que los intereses, y los ideales han podido más que la canallada. Y yo creo que eso no aplica solo a Jorge Mascanosa, yo creo que aplica en cada uno de estos hombres que dieron su vida entera por una lucha, porque al final se habla muy fácil y se critica muy fácil si no se ha caminado, como dicen los chinos, en los zapatos de esa persona. Así que yo me alegro que el Instituto de la Memoria pues tenga estas conferencias para que quede plasmado lo que fue la esencia de cada uno de estos hombres y mujeres que lo dieron todo por Cuba, como el libro de Miñón Medrano sobre las presas políticas cubanas. Y que al final, igual que para Jorge Mascanosa, Cuba fue para él y para todos ellos un acto perpetuo, porque no dejaron de pensar en ella. Así que esa es la parte que les puedo decir. Yo creo que para mí el haber compartido con Jorge Mascanosa, el haber sido hasta cierto punto mano derecha, haber trabajado en lo que fue la prensa, pude conocer y vivir lo que fue la mentira, de la manera que tergiversaban las informaciones, y aprendí a no creer muchos de estos medios que al final, cuando en una ocasión desertó un funcionario que trabajaba en lo que era la sección de intereses, que ahora es la embajada en Washington, y Jorge le preguntó así con esa: pero ven acá, chico, ¿por qué me atacan tanto? Y él le dijo: es muy fácil, Mascanosa, cuando un periodista va a pedir la visa a Cuba, lo primero que le dicen: ¿usted ha escrito algo de la fundación o de Jorge Mascanosa? Si le decía que no, le decía: escriba algo y vengan a vernos después. Y así es como conseguían eso. Y lamentablemente ese es el precio que pagaron muchos de estos medios. Pero bueno, lo importante es que aquí estamos, como cubanos hemos contado con figuras como esta, y sé que ninguno de nosotros vamos a dejar la lucha, ni porque digan lo que digan, ni porque hagan lo que hagan. Así que gracias, Pedro, por esta invitación. Traje el libro ahí por si lo quieren después hojear. Gracias, Ninosca. Y ahora con nosotros tenemos a Jorge Gutiérrez Izaguirre, el sheriff, ex prisionero político y miembro de la Brigada 2506, quien presenta a Manuel Artime Huesa, una de las figuras emblemáticas de la lucha por la democracia en Cuba. Adelante. La vida de Manuel Artime Huesa fue una constante lucha por lograr el restablecimiento de la democracia en Cuba. Sube a la sierra, a la columna 1 donde se encontraba Castro, en diciembre de 1958, a petición del padre Llorente, que ya había visto las ideas que rodeaban a Fidel Castro. Ocurre la salida de Batista y baja de la Sierra Maestra en enero de 1959 con el rango de primer teniente del ejército rebelde. Es nombrado por el entonces ministro de Agricultura, Solí Marín, como segundo jefe de la zona O22 Ciro Redondo en Manzanillo, perteneciente al INRA. Organiza allí los comandos rurales,
con antiguos miembros del LAR, su organización anterior, y muchos miembros de la agrupación católica universitaria, y comienzan a desarrollar una labor más que de adoctrinamiento, de enseñarle a esos campesinos sus derechos y proporcionarles ayuda. Ya comienza a ser mal visto por el régimen. Por supuesto, conocedor de lo que ya se estaba gestando a altos niveles de la revolución, de la llamada revolución, en septiembre de 1959, junto a personas como Rogelio González Corzo, Emilio Martínez Venegas, Carlos Rodríguez Santana, varios miembros activos del Ejército Rebelde, los hermanos Laurier, Nino Díaz, comandante Michel, fundan el Movimiento de Recuperación Revolucionaria. Ya se ve obligado a pasar al clandestinaje. Publica, todavía existía algo de prensa libre en Cuba, su renuncia, alegando el rumbo comunista que estaba tomando la organización. En México publican su libro Traición, gritan 20.000 tumbas. Y hace público los informes secretos del INRA, donde con hechos mostraba la creciente influencia y toma de poder por los grupos comunistas y figuras comunistas del pasado. Por supuesto, ya está en el clandestinaje y con la ayuda de la Embajada Americana y de la Iglesia Católica, logra salir de Cuba el 12 de diciembre de 1959 en las bodegas de un buque hondureño que se dirigía a Tampa. Llegar a los Estados Unidos ya con el encargo del MRR de ser su delegado en el exilio, establece contacto y ellos establecen contacto con él, con miembros de la Agencia Central de Inteligencia y del Pentágono. Cuando las autoridades norteamericanas deciden dar la luz verde para operaciones contra el régimen de Castro, manda a buscar a un grupo de los que estábamos todavía en Cuba luchando dentro del MRR para que nos traslademos a los Estados Unidos. Y junto a un grupo de ex militares jóvenes del Ejército Constitucional, que no tenían ningún tipo de problema y que algunos de ellos hasta habían conspirado contra Batista, con ambos grupos se da inicio a lo que habría de ser la Brigada 2506. Nos reunimos en la isla Yusepa frente a Fort Myers, el grupo de 66 que constituimos el primer grupo de la Brigada 2506 o sus fundadores. Estando en la isla Yusepa, Artime y nosotros juramos la lealtad a Cuba y juramos luchar por defender
el régimen democrático. Sigue el proceso de que nos trasladamos a Guatemala, la base Trax, la recuperación de muchos de las personas que estaban regadas en los Estados Unidos, y comienza a llegar los refuerzos de lo que habría de ser posteriormente los tines de infiltración y el desembarco del 17 de abril de Playa Girón. Ocurrido el abandono y la traición de la brigada en las costas de Cuba, Manuel Artime, 3 días después del fracaso ya definitivo de la brigada, el 20 y pico de abril, es capturado junto a Aurelio Pérez Lugones. Amarrado, tirado en un bohío, es reconocido por el entonces comandante y médico Oscar Fernández Mel, quien públicamente declara que ese que está ahí es el líder de todos, Manuel Artime Buesa. Ocurrió el presidio, los años de presidio, las condenas, su traslado a las celdas aisladas en la prisión de Isla de Pino, junto con Oliva y San Román, que eran los jefes militares de la brigada. Producido la salida de Artime y el resto de los brigadistas por una negociación a través de 50 y pico millones de dólares en equipos médicos y tractores, Artime regresa a los Estados Unidos. Pero no cesa su lucha. Con la ayuda de Robert Kennedy, que siempre estuvo a favor de la causa de Cuba, en contra de lo que opinaba y hacía su hermano, el difunto presidente Kennedy, organiza la operación Mongoose, con campamentos en Centroamérica, en Costa Rica y en Nicaragua. Esta operación Mongoose, respaldada por la administración, por impulso de Robert Kennedy y posiblemente complejos de culpa de su hermano, el presidente, por lo que había hecho con la brigada, realiza distintas operaciones contra el régimen de Cuba. Ocurre en esta etapa el asesinato del presidente John Kennedy. Muy sabiamente hubo una frase de Artime que no se publica, que dijo: la bala que mató a John Kennedy mató el último intento por liberar a Cuba. Visitó a Robert para darle las condolencias y ver cuál era la situación existente. A lo que Robert Kennedy le dijo, cuando él le preguntó: ¿qué cree usted?, le dice Artime a Robert Kennedy: ¿quién estuvo detrás de la muerte de tu hermano? Robert Kennedy le dijo: yo tengo 2 grandes sospechas, la mafia y la mano de Fidel Castro. Y yo me inclino a pensar por la mano de Fidel Castro. Toma posesión como presidente de los Estados Unidos Lyndon Johnson.
Y tomando posesión prácticamente, acaba con la operación Mongoose, que estaba teniendo bastante éxito en Centroamérica, y desbandan a todos los que se encontraban en dichos campamentos. Artime no cesa. Organiza con Rolando Cubela, recientemente fallecido, un atentado a Fidel Castro. Se entrevista con Cubela en Madrid y organizan un atentado que, como todos sabemos, tenía un infiltrado, fue descubierto y abortado dicho plan. Nunca dejó de luchar por Cuba. Empezó a ejercer como médico psiquiatra que era aquí. Y en esa etapa hay algo que no se dice, no se publica, pero que yo lo he hablado bastante, que es mi amiga con su viuda, con la viuda de Manuel Artime, Adelaida. Existen grandes sospechas, repito, aunque no se hable, de que a Manuel Artime lo asesinaron. En una ocasión, bajándose de un tren en Madrid, recibe un pinchazo en la espalda. Se vira y un individuo con un paraguas le pide disculpas. Posteriormente, ese pinchazo del paraguas dejó una marca que no era para que fuera de esa envergadura el pinchazo. Tuvo otra ocasión en que una pareja empezó a asistir a su consulta de psiquiatra, hablando sobre ciertas personas y que pedían la ayuda de Artime. Empezaron a darle, porque Artime era un fumador empedernido, empezaron a traerle cigarrillos. Cuando posteriormente se trató de ubicar quiénes eran esa pareja, la dirección que habían dado era completamente falsa, nunca se supo de ellos y, por supuesto, siempre se sospechó que en esos cigarrillos había algo. Ya prácticamente en sus días finales, que muere en septiembre del 79 en el American Hospital, hoy es el Kendall Regional Medical Center, le dice a un compañero nuestro esta frase: creo que me inocularon el cangrejo. Y no está hablando alguien desconocedor o un fantoche, sino un conocedor inclusive de la medicina. Creo que me inocularon el cangrejo. Y ahí muere en ese American Hospital Manuel Artime. Publicó libros de poesía, porque de Galgo le viene al Galgo, le viene al... Él era sobrino, era pariente del famoso poeta José Ángel Buesa, y tiene en sus libros muchas poesías a Felipito Rodón, y hay una en que dice: con sangre de Girón
corriendo por las venas de una nueva jornada, se cegará la noche a golpes de ilusión. Se escucharán las risas de viudas y madres enlutadas, y un retoñar de palomas que hoy están salpicadas con sangre de jirón. Ese fue Manuel Artime Buesa, luchador de todas las épocas contra todas las dictaduras y dictablandas que pasaron por Cuba desde su fundación del LAR contra el régimen de Batista hasta su participación en la lucha contra Castro. Gracias. Muchas gracias. Y ahora, bueno, antes de seguir, quería solo mencionar que estas ponencias, que tanto de esta conferencia como de las 3 primeras que hemos hecho y las que vamos a seguir haciendo, el plan es recopilarlas en forma de libro, así que ya les tendremos más detalles cuando se vaya aproximando el plan ese de tener esos libros listos. Ahora quiero invitar a Luis Miranda, exprisionero político, quien fue uno de los fundadores del movimiento 30 de noviembre, junto a su biografiado Joaquín Biquín Mesollada, un hombre excepcional. Para mí es un orgullo y un gran honor recordar al doctor Joaquín Mesollada, cubano ejemplar y incansable luchador. Ni un mago de la oratoria, que nunca he sido, podría en pocos minutos hablar de las virtudes y cualidades de él. Como muchos de ustedes lo conocieron, otros supieron de su noble e invaluable labor, y más de 16,000 cubanos se beneficiaron de las visas venezolanas conseguidas por él. Permítame en pocos minutos exponerle algunas de las anécdotas reales que ustedes no conocen y pueden evaluar su humildad y su continua lucha. Cuando llegué a Venezuela, me fue a recibir, por los años que hacía que no nos veíamos, ser del mismo movimiento, compañeros de causa y vecinos en el presidio de Isla Pino y una inquebrantable hermandad. Esperaba me recibiera con un cariñoso abrazo o un efusivo saludo. ¡Qué desilusión! Ni uno ni otro. Tajantemente me dijo: no creo que me hagas como otros que cogen a Venezuela como trampolín para seguir para Estados Unidos. Te esperaba para que me ayudes en los planes que tengo. Qué inesperada sorpresa. Para una empresa familiar, yo iba a asumir el cargo de gerente general de la única empresa distribuidora de piezas de carros extranjeros en Puerto Rico. Buen salario, interesado en la firma y una amplia y cómoda casa para mi familia, que éramos 5 en la mejor urbanización. Mi futuro estaba garantizado. De Maiquetía a Caracas, detalladamente me explicó sus planes y sin haberle contestado, me dijo las funciones que yo debía cumplir. Más claro ni el agua. Sígueme mi ejemplo. Hay personas que piensan y juzgan como ellos obran. Para Biquín, siempre y su única prioridad fue la libertad de Cuba y la ayuda a los cubanos. Me quedé en Venezuela 22 años hasta que se me hizo imposible. Con la bendición de Monseñor Bosa Masvidal como guía espiritual, el incansable Biquín como presidente
y muchos más que no relaciono, pues si omitiera uno solo sería una injusticia, se fundó la Unión de Presos Políticos Cubanos de Venezuela. Se fundaron delegaciones en varias ciudades, conmemorando siempre las fechas patrióticas, manteniendo vivo nuestro patriotismo y cultura. Además de Caracas, se abrieron albergues en Cagua, Maracay y Valencia para recibir los que llegaban. Fueran tantos que se hizo necesario comprar una guagua para recoger, a los cuales al llegar al albergue se les entregaba todo lo necesario para su higiene personal, una almohada y ropa de cama, teniendo garantizados el desayuno, almuerzo, cena y techo. Se llevaban a las 10 para legalizar su estado. Se les conseguía trabajo. También se les entregaba zapatos y ropa de los muchos colaboradores que la donaban. Todo esto sin costarle un centavo. Soy católico y creo firmemente que Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Gracias a una luchadora camagüeyana y amigo desde niño, Chiqui Lamar, me consiguió un buen cargo en el King Ranch. La hacienda donde vivía con mi familia era visitada por ministros venezolanos y distintos embajadores, y en una ocasión hasta el Shah de Irán. Entre ellos Billy Luer, de Estados Unidos, casado con una descendiente española, la cual hizo mucha afinidad con mi esposa. Digo esto pues porque detrás de todo hombre grande siempre hay una dama que influye mucho. Allí Billy me brindó una amistad imborrable, por lo que fines de semana largos, días de Semana Santa, Carnaval y Navidades, venía con su familia a pasarlo con nosotros. Como decía él, para disociarse de la ciudad, respirar aire puro en la tranquilidad de la naturaleza, contrarrestar su estrés. Igualmente, cuando recibía una visita de alto nivel del gobierno, como Foster Dulles, secretario de Estado y otros, los llevaba. Cuando me avisaba que iría solo con su familia, yo mandaba a buscar a Viquín y en la privacidad de mi casa y sin protocolo, Viquín le planteaba los casos y problemas pendientes, sobre todo la negación de visa a los que lucharon con las armas, pues eran tachados de terroristas. Consiguió varias visas, casi todo se resolvió por la gestión de Viquín. No solo consiguió visas venezolanas, sino también visas americanas. Para él no había puertas cerradas y no necesitaba cita para ver empresarios, ministros. Por su honradez, su actuación desinteresada y su frontal lucha por la libertad de Cuba, se ganó la confianza y respeto y credibilidad no solo de ellos, sino también de Venezuela. Para Viquín siempre su única prioridad fue la libertad de Cuba y los cubanos. Me quedé 22 años hasta que se me hizo imposible seguir. Pues por su honradez, actuación desinteresada y su frontal lucha por la libertad de Cuba, se ganó la confianza, respeto, credibilidad, no solo de ellos, sino también de dos presidentes venezolanos. Ruego a Dios a él y su abnegada, bondadosa y paciente esposa, María Andrea, los haya premiado por sus nobles actuaciones durante toda su vida. Para terminar, deseo de recordar un verso de José Martí. La mejor manera de decir es hacer. Sigamos el ejemplo de Viquín. Dios, patria y libertad. Muchas gracias, y ahora quiero invitar a que venga a hablarnos Antonio Tony Calatayud, destacado luchador contra el régimen totalitario, quien nos habla de Carlos Prío Socarrás, el último presidente de Cuba elegido en comicios democráticos y plurales en Cuba. Gracias.
Bueno, buenas tardes y gracias por la oportunidad y el privilegio de compartir con ustedes estas breves notas, porque la disciplina de los minutos que se nos ha encomendado nos obliga a ser muy concretos en relación a una figura tan importante y tan llena de historia como Carlos Prío, que es un hombre que fue dirigente estudiantil contra la lucha contra Machado, después participó en todo eso, esa época tan difícil desde el 33 hasta que llegó el gobierno auténtico. Pero cuando llegó la Constitución y cuando llegó el gobierno constitucional de Fulgencio Batista, pero en ese periodo hasta al 1940, una turbulencia enorme desde la época del Machadato hasta la época de la Constitución del 40. Y en ese proceso, Carlos Prío fue una figura fundamental, importantísima, una de las 3 o 4 figuras más importantes de ese periodo republicano. ¿Qué pasa? Que nos obliga a ser muy breves. Este hombre es uno de los líderes principales del directorio revolucionario estudiantil, una de las figuras más brillantes, más bravas, más valientes, más públicamente reconocidas como el liderazgo de la juventud cubana de aquella época. Hay que recordar que es el inicio de una nueva generación, porque hasta entonces, como decían los literatos cubanos, era la época de los generales y los doctores. Los generales de la guerra de independencia y mayormente los doctores, algunos eran coroneles de la guerra independentista, pero otros eran autonomistas. Es decir, ese periodo de la primera generación republicana, los generales y los doctores. Pero como viene una nueva generación, la de los muchachos, de entrada hay que decir que Carlos Prío es el primer presidente de Cuba nacido en Cuba. Y es el último presidente constitucional de la historia de Cuba en todo su tiempo. Lo conocí, quiero hablar un poquito del Carlos Prío personal, puesto que hay tan poco tiempo. Conocí mucho a Carlos Prío, fui muy amigo de él. Y claro, los datos históricos se saben y están al alcance de todos nosotros a través de los libros y hasta de la internet. La importancia del perfil personal de este importante presidente de Cuba y su tragedia, porque podríamos decir que hay 2 grandes tragedias en la historia de Carlos Prío, o 3 tragedias. Una es que cuando él asume la presidencia, siendo a Grau San Martín el mentor, el creador, el fundador principal del Partido Auténtico, Grau San Martín quiere seguir presidiendo el país desde atrás. Y entonces viene el rompimiento entre su principal discípulo, que era Carlos Prío, y el principal mentor, que era Grau San Martín. Ahí hay un rompimiento. Pero al mismo tiempo se habla mucho en Cuba, de la historia de Cuba, del ganterismo, de la corrupción. Claro que había ganterismo y había corrupción, pero más corrupción y ganterismo había en el gobierno de Grau. ¿Qué pasa? Que vienen cuando viene la generación de la gente joven de la lucha contra Machado, de esa nueva generación, es la que asume cuando llega a la presidencia Carlos Prío. Y en ese grupo, al final, le cuesta mucho trabajo pasar de la transición de lo que estaba ocurriendo a una nueva renovación de esa generación. Y ahí pues ocurre todavía remanente de ganterismo, remanente de corrupción, eso está claro, no hay duda de ningún tipo. Pero se sabe, por ejemplo, que él había creado un gabinete de renovación donde había gente muy seria, muy importante, muy honrada, entre ellos el ingeniero Carlos Hevia, Pepín Bosch de la compañía Bacardí, toda gente muy seria que ya se veía que se iba a renovar la República y se iba a reconstruir la moral pública, tan así que Carlos Prío es el hombre que logra que las leyes complementarias de la Constitución, que no se habían hecho, porque eso era lo que le daba consolidación a la Constitución, las leyes complementarias, como el Tribunal de Cuentas, el Banco Nacional, etcétera, etcétera, y todo eso lo crea Carlos Prío durante su periodo.
Digo yo tragedia también porque ya Carlos Prío iba a entregar en meses el gobierno. Y vino el lamentable golpe de Estado del 10 de marzo que rompe el ritmo constitucional de la República, abre la caja de Pandora y crea que un individuo que era un simple gánster, un hombre de cuarta categoría en el liderazgo político del país, ante la crisis general que se creó y la imposición militar y la tosudez del grupo que dio el golpe de Estado, de no crear una transición democrática con las elecciones aquellas que se convocaron por el grupo cívico que dirigió Cosme de la Torriente. Es decir, no hubo salida cívica, no hubo salida democrática porque no se le permitió. Con Marquestelli, por ejemplo, no se permitió y al final prevaleció la pandilla del 26 de julio, los terroristas, y se perdió el país por un grupo de incompresiones y de equitaciones. Y este hombre tuvo que salir al exterior. Por eso se habla de, bueno, él ayudó a Fidel Castro, pero ayudó a Fidel Castro porque no había otra salida. Y él naturalmente era antibaticiano porque Grau San Martín, cuando Batista pidió, que ya me estoy metiendo en otro tema, pero muy brevemente, cuando Batista le pidió a Grau, a través de quien fuera, que él quería regresar al país, el Grau le dijo, no, tú puedes regresar mañana, pero no te voy a dar ninguna seguridad especial. Pero cuando se le dijo a Carlos Prío le dijo, ¿cómo no? Que tenga una seguridad de oficial del ejército, lo que él quiera. Y le dejó la entrada. Bueno, dicho esto, este hombre, 3 meses antes de unas elecciones donde nada más que iban candidatos de honradez total. Por ejemplo, en el Partido Auténtico iba el ingeniero Carlos Hevia e iba Luis Casero Guillén, alcalde de Santiago de Cuba. 2 gente honesta, completa y totalmente. Por el lado ortodoxo iba el doctor Agramonte, que era un profesor universitario, que después se plegó al comunismo, pero que en aquel momento se veía un tipo serio y honesto. La otra tragedia de Carlos Prío es que Eduardo Chivás, que era un demagogo y muy ambicioso, quería ser el que sustituyera a Grau. Y Grau escogió a su discípulo, que era Carlos Prío. Y de ese momento Chivás crea el Partido Ortodoxo para aspirar a la presidencia. Y como tenía el programa aquel de radio en CMQ, se dedicó como un ariete a destruir la República, a difamar completamente todo lo que fuera la sociedad política y social y periodística del país. Y eso naturalmente creó las condiciones para que también, no vamos a echarle la culpa a todos, para que un grupo de jóvenes oficiales del ejército dijera, esto es una basura, aquí hay que reformar esto, hay que renovar esto hay que arreglarlo y cambiarlo. Claro, cambiarlo antes de 3 meses de unas elecciones democráticas es una barbaridad. Hablando de Carlos Prío, tuve la ocasión de viajar con él, fue muy amigo mío, tuve la ocasión de viajar con él en 2 ocasiones. Una para un asunto de negocio que íbamos Pedro Roy, él y yo, en un automóvil desde aquí hasta el norte de Georgia. Imagínense que llegar a Tallahassee cuesta horas y horas y horas. Ahora el norte de Georgia, estamos hablando de casi mediodía. Imagínense 3 personas en un automóvil, que somos habladores los 3. ¿Cuánto hablamos y qué dijimos? ¿Y cuántos secretos nos dio Carlos Prío? Privados, sentimentales, políticos, personales. Una cosa extraordinaria que disfrutamos enormemente. Y luego fuimos una vez a una reunión secreta que nadie conoce, una reunión secreta que tuvimos en El Salvador, que fue Carlos Prío Socarrá, Aldo Vera, Orlando Bosch, Luis Posada Carriles, Gasparito Jiménez y yo. Esa es una reunión secreta que estábamos en planes muy grandes, que luego se desvanecieron, como todas las cosas que ha ocurrido. Pero también ahí se vio la generosidad de Carlos Prío. Que como se ha hablado mucho del gobierno en el exilio, del liderazgo en el exilio, cuántos proyectos hemos hecho y no han funcionado, o han funcionado y luego se han desvanecido como una nube en medio de una tormenta. Pero principalmente hay que decir que los Estados Unidos tenía que haber reconocido que Carlos Prío era el último presidente constitucional de Cuba, y ese hilo constitucional, bien que se podía haber usado
para crear un gobierno en el exilio, para apoyar al exilio cubano y al pueblo cubano en una lucha seria que tuviera arraigo constitucional y fuerza política y peso ideológico a favor de la libertad de Cuba. Y realmente hemos tenido, primero, que Fidel Castro y su grupo totalitario nos engañaron y luego asumieron el control absoluto del país con un régimen totalitario. Segundo, porque la Unión Soviética le dio todo el apoyo irrestricto que dan los comunistas, que no dan los capitalistas, que no dan los demócratas, que no da la comunidad internacional, que no da Washington, que nos ha traicionado y ha sido cómplice de todo lo que nos ha pasado en todas estas décadas. Y entonces, pues, bueno, este hombre, frustrado por muchas razones de tipo personal, político, de todo tipo, pues se pegó un tiro. Me acuerdo que Pedro Roy y yo nos montamos en un carro y fuimos hasta allá, hasta el salón de emergencia del hospital en Miami Beach, ahí cuando ya era imposible ninguna solución. Es una historia trágica, una historia triste, de un hombre que tuvo la potencialidad de ser muy grande y que por las circunstancias de su carácter, que por cierto, se hablaba de que el presidente cordial, es verdad que era un tipo cordial, amistoso, cariñoso, buena gente, muy fácil de hacer amigos de él. Pero precisamente eso también tiene un defecto cuando uno es presidente. Porque uno tiene que imponer también un grupo de criterios, no puede dejar que, pues tú eres amigo mío, tú puedes hacer lo que te dé la gana en mi gobierno. Y eso pasó. El amiguismo fue uno de los defectos del gobierno de Carlos Prío y del exilio de Carlos Prío. Un tipo demasiado buena gente que no entiendo cómo un hombre que fue líder de una revolución, que fue presidente, que fue primer ministro, que fue ministro de Trabajo, fuera un hombre de un carácter tan débil, honestamente. No vamos a elogiar a una persona y le vamos a hacer un perfil inventado. Era un hombre noble, inteligente, valiente, pero extremadamente cordial, pero políticamente de un carácter no tan fuerte como haber presidido y estar en el timón de la nave de la República. Esa es la verdad histórica. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tony. Teníamos como invitado también a Julio Estorino, pero no puede estar acá a causa de que tiene COVID. Iba a hablar del Monseñor Agustín Román, así que esperamos que se recupere pronto y que en la próxima conferencia de este tipo pueda hablar sobre el Monseñor Román. Pero hoy, para finalizar, tenemos, bueno, antes de presentarlo, tenemos el luchador incansable por la democracia, exprisionero político y promotor de una constante campaña de solidaridad con los prisioneros políticos cubanos, Ángel de Fana, quien nos hablará de un patriota que recientemente falleció y que muchos de aquí conocimos y extrañamos mucho, un hombre de sólidos principios y de gran valor personal, Roberto Perdomo. Quien cumplió más de 28 años en prisión, de ellos la mayor parte en calzoncillos plantados. Y aquí, a nombre del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, quiero saludar a la familia de Roberto Perdomo que está aquí presente. Muchas gracias, buenas tardes. Es difícil, ¿verdad? Es difícil hablar de la historia que ayer estaba sentado con nosotros aquí, ¿verdad? Pero es un personaje de la historia de Cuba y merece también tratado desde ese punto de vista. Roberto Perdomo, la última vez que hablé con él, estaba en el hospital después de su última caída, había tenido accidente y lo recuerdo. Estaba Loida junto con nosotros ahí en el hospital y Roberto decía, no, yo me voy a operar. Una operación que es riesgosa, una operación de aquí atrás, que eso es tremendo, y él estaba con aquello aquí,
Y ese es el Roberto que yo más recuerdo, ¿verdad? El Roberto que toma la decisión que tiene que tomar. Y digo, yo no quiero vivir otra vez, seguir con la cuellera esta. Y se operó y lamentablemente la operación no resultó totalmente feliz. Y otro recuerdo que tengo de él, muy, muy fuerte, es la noche que me quedé cuidándolo en el hospital y que ya no podíamos hablar. Ya Roberto no hablaba. Y quiso hablar por señas conmigo, como hablábamos los presos. Y él ahí en la cama esa, y yo al lado de él de madrugada, y él de todas formas quería hablar conmigo. ¿Qué me quería decir Roberto? Pero no podía, porque hablamos con la mano y él tenía una cosa esa de médica y no podía hacer los gestos con la mano. Y yo sé que él estaba nuevamente, como siempre, queriendo vivir y querer dirigir su vida y lamentablemente no podía hacerlo. Pero ese es el Roberto que recordaremos siempre, que es un patriota que muchas veces lo pensamos únicamente como un hombre de acción. El hombre que lo fue, un hombre de acción, pero acción en todos los sentidos. O sea, no solamente la acción del arma, del explosivo, sino de actuar en acción sobre su pensamiento. Por eso cuando lo recordamos en el exilio, vemos a Roberto defendiendo sus ideales patrios de Cuba, pero también sus ideales de conservador político. Ese es el Roberto que tenemos la vida de todos los días en el exilio. No solamente trabajando juntos en plantados, trabajando con las asociaciones de presos, sino defendiendo los intereses de la libertad y de los principios que a él quería, igual que lo quiero yo, y que lo hacían ser un fiel y tremendo admirador del presidente Trump y de todas esas ideas del conservadorismo que él defendía y que luchaba por ellas. Y no solamente cuando digo de acción, porque no solamente es quererlo, no es decirlo, es que cuando uno pasaba por la casa de Perdomo veía los letreros de Trump. Y en el carro de que yo manejé dos semanas, que se me rompió mi carro y me despertó el de él, y es lleno de letreros de Trump y defendiendo las guerras por la libertad en el mundo entero. Ese era Perdomo. Ese era el Perdomo que estuvo 28 años preso, como ya se dijo, 23 de ellos en calzoncillos. 23 de ellos en calzoncillos. Que eso no quiere decir que es que estás bien, estabas más fresco con el calzoncillo. Es que no tenías visita, es que no tenías asistencia médica, es que no tenías mil cosas que teníamos otros presos que no estábamos en calzoncillo en una época. Yo también estuve en calzoncillo muchos años. Pero ese Perdomo que en la prisión siempre mantuvo la hidalguía de la valentía, de la honradez y de los principios. Siempre. O sea, no hubo un momento de doblez en Perdomo en la prisión, jamás. Jamás. Y algo muy interesante de Perdomo en la prisión, con poca instrucción cultural, prácticamente ninguna. Cuando estábamos en Isla de Pinos, 1.200 hombres en una circular, nosotros nos gobernábamos nosotros mismos internamente y para ello se hacía democráticamente. Se hacían elecciones. Y en esas elecciones habían disparidad. ¿Por qué? Porque la derecha, vamos a decir, los batistianos, los revolucionarios, la derecha y la izquierda, había sus cosas como la sociedad cubana. Era la sociedad cubana que estaba presa y que tenía distintos pensamientos políticos y de concepción de cómo manejar la república. Pues Roberto Perdomo muchas veces era el jefe, era el que la gente votaba por él. Cuando yo llegué a la Circular 1 en 1963, allí Perdomo era en ese momento el mayor de la circular. Electo democráticamente, o sea, repetidamente, durante todos sus años de prisión, Perdomo era el representante de los presos, el que tenía la voz de los presos, el único autorizado para hablar con la guarnición era el mayor elegido por los presos. Y aquí hay varios presos que pueden ratificar lo que yo estoy diciendo.
siempre, Perdomo, ese era Perdomo, admirado, querido, buen compañero de la prisión y valiente hasta el final. Y después llega al exilio. ¿Cómo llega al exilio? Bueno, Perdomo es uno de los reducidos grupos de compañeros de la prisión que después de sus 28 años presos no se le permitió estar con su familia. De la prisión al aeropuerto. No lo querían ahí en Cuba. Reducido grupo. Uno de ellos es Perdomo, con su esposa Loida, con el hermano de Loida, muy amigo mío, Paco Arenal, también de la que condena a la prisión y de postura también inclaudicable, ya fallecido igualmente. Y aquí en el exilio, ¿qué hizo Perdomo? Trabajar. Trabajar en Miami-Dade, parques y de todas estas cosas que él trabajaba, y que hay mil anécdotas de Perdomo. Acuérdense que Perdomo siempre se estaba riendo, ¿eh? Y en el momento más dramático, Perdomo tenía una sonrisa. Y ese Perdomo nos hacía reír con sus anécdotas, incluyendo también las del trabajo, como esa vez que estaba en una laguna esa, con una embarcación. Él era jefe, ¿no?, de un grupito. Y entonces lo estaba haciendo algo que no debía hacer. Y vienen los oficiales del gobierno, pero le hablan en inglés a Perdomo. Olvídese de eso. Y Perdomo, I don't speak English. Algo así, lo dejaron y salieron. Ese trabajando, pero no solamente trabajando para mantener la familia con honradez, con sacrificio, sino participando siempre. Siempre. Perdomo no había que decirlo dos veces, que vaya a un lugar. No había que decírselo dos veces. Perdomo ahí estaba, junto con los presos, junto con las organizaciones que defendían los ideales que lo sostenían a él en sus principios. Perdomo siempre estaba presente. Una de las últimas veces que viajó con nosotros a España en la promoción de la película Plantados, allí contento con Vox, contento con la derecha. Ese era Perdomo. Perdomo que era intransigente con la izquierda. Intransigente. No. Así, claramente. Yo no soy tan intransigente como Perdomo. Perdomo sí era intransigente con la izquierda. No quería saber nada con esa gente. No quería saber ¿por qué? Porque son un peligro. Y hay que reconocerlo, que es un peligro. En todos los países, no solamente en Cuba, en todos los países, aquí y en donde quiera. La izquierda es un peligro. Y Perdomo lo decía y mantenía su postura en ese sentido. Hay que evitar que la izquierda tenga el poder. Entonces, ¿cómo entra Perdomo al presidio? Bueno, yo les recomiendo que hay una entrevista de Pedro Corso en el Instituto de la Memoria Histórica. Véanla, porque hay varias anécdotas que no hay tiempo para contar tantas cosas, ¿verdad? Pero ustedes deben recordar, cuando fue la revolución, él era nombrado capitán de la 9ª estación. Él estaba en Venezuela, se había asilado en Venezuela durante el gobierno de Batista. Estuvo, después de haber estado 2 años preso en El Príncipe por su labor insurreccional, revolucionaria. Y cuando sale, allá en Venezuela, por cierto, estuvo junto con Boitel, con Pedro Luis Boitel, con otros revolucionarios, y participaron y lucharon y colaboraron con el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez. A tal punto que el día 2 de enero, el gobernante provisional, Larrazábal, puso un avión, el día 2 de enero, un avión oficial venezolano, para que llegaran a La Habana los revolucionarios cubanos, entre ellos Perdomo, entre ellos Pedro Luis Boitel. Y cuando llegó a La Habana, pues fue nombrado capitán de la policía a cargo de la 9ª estación, que estaba frente al Príncipe. Y como él estuvo 2 años preso en el Príncipe, conocía a todos los delincuentes. Y entonces, pues, puso a las cosas en orden en esa demarcación en muy poco tiempo, porque casi que a los 2 meses, no recuerdo bien, pero casi a los 2 meses, o antes quizás, ya no estaba ahí en la estación, porque fue a Palacio. Y en Palacio lo nombraron una de las jefaturas de los escoltas, o sea, del grupo de escolta en Palacio. Me contaba un día, Perdomo, que él cuando pasaba por Palacio veía a los soldados con los cordones y esas cosas, y la guardia, ¿no?
Y él pensaba que si yo quisiera un día tener ese uniforme, ¿no? Bueno, no tenía ese uniforme porque estaba con el uniforme de Olivo de la Regresa, pero sí estaba allí como uno de los jefes y tuvo una participación importantísima para sacar a Urrutia cuando el tirano Fidel Castro le dio un golpe de Estado, porque no se puede llamar de otra forma, un golpe de Estado que le dio al presidente, aunque no hubiera sido elegido, pero era el presidente, Urrutia. Y Perdomo cuenta como de madrugada había cientos, dice que quizás miles de turba, con machete, con cuchillo, con cadena, amenazando a Urrutia. Eso era afuera del palacio, después que el tirano Fidel Castro lo había, por televisión, había acusado de mil cosas. Y entonces cuenta que ya no tenían automóviles, habían sacado los carros oficiales del gobierno, se los habían llevado, y había uno de los compañeros de los jóvenes que estaba con Perdomo, que había conseguido un carrito. Y hicieron una maniobra que vistieron a uno como si fuera Urrutia, como para desviar la atención, o sacaron por la puerta principal, mientras que ellos por el fondo salían en el carrito. Iba Urrutia, la esposa de Urrutia, 2 hijos de Urrutia, niños, otro individuo y Perdomo. Eran 6 personas en ese carrito. Perdomo cuenta que él iba con la puerta abierta y la ametralladora afuera, hasta que avanzó bastante y entonces pudieron cerrar el automóvil. Llegaron a Bauta, que estaba el cuñado de Urrutia, y allí dejaron a Urrutia. Hubo un cambio, venía a Majeira, había mandado también una escolta, y Urrutia le dijo, no, si ustedes se quieren quedar, no nos vamos. Cuenta Perdomo con mucho orgullo y con la sonrisa de siempre, que no volvió a Palacio ni a buscar el cheque. Estamos hablando, creo que de julio o de agosto, no me acuerdo el mes, de 1959. Capitán, y no fue ni a buscar el cheque. Dice que no solamente por el dinero, sino porque le permitía, si tenía que ir a Palacio a buscar el cheque, le iban a quitar la pistola, le iban a quitar el carnet, y le hacía falta la pistola y el carnet. Y cuenta que el carnet, la importancia que una vez, ya conspirando con la OAS, Perdomo era miembro de la organización auténtica que presidía en la lucha contra el comunismo. ¿Cómo se llama el fusilado? Plinio Prieto. Se me olvidaba el nombre, Plinio Prieto. Lo presidía Plinio Prieto, pero tenía entre sus líderes a Lauro Blanco, compañero de nosotros de prisión, que también se suicidó, por cierto, y a Salvador Esteban Lora, también preso con nosotros, eran dirigentes, y Perdomo era jefe de acción de la OA. No voy a hacer todas las cosas que Roberto contaba y que son conocidas de su labor como jefe de acción de la OA. Sí quiero decir que cuando él lo cogen preso, es interesante porque que el interrogador en G2 había sido, que Roberto era jefe de él en la revolución. Peladito Paredón, que era jefe del tribunal, había sido inferior a Perdomo, lo había hecho teniente, y a otro de los militares que eran miembros del Consejo de Guerra. O sea, incluso, porque la causa de Roberto era pena de muerte. Pero hay una gestión que se hace con Alfredo Yabur. Alfredo Yabur era el ministro de Justicia, íntimo amigo de Perdomo. Habían sido compañeros en la lucha y eran íntimos amigos. Y cuando van a ver a Yabur, Yabur le dice, yo no le puedo garantizar de que lo voy a sacar, pero por lo menos que no lo vayan a fusilar. Y bueno, no lo fusilaron, lo condenaron a 30 años. Y ya bueno, esa es la prisión que tuvimos el privilegio, varios de los que estamos aquí, haber compartido con Perdomo. Pero ¿por qué Perdomo llega a otorgársele ese grado de capitán? No era por la sonrisa, sino porque la lucha contra el gobierno de Batista fue un destacado revolucionario también. Comenzó muy temprano, con 18 años. Él dice que el 10 de marzo, tenía 18 años, Perdomo,
él, un campesino, Perdomo era un campesino, ahí de Pedro Betancourt, y entonces ahí descubre que Batista había dado el golpe de Estado, y él se opone a eso, es perseguido y tiene que irse para La Habana. Y en La Habana empieza a conspirar, a luchar con esos otros revolucionarios que ya mencionamos, y lo cogieron, a Perdomo lo cogen, dándole candela a una peletería en La Habana bastante conocida, la isla de Cuba. Y Perdomo llevaba fósforo vivo y las petaquitas de cigarro Edén con las cuales se producían eso que, por cierto, por una diferencia tremenda del terrorismo, que en algunos casos hizo el movimiento 26 de julio y otras organizaciones en contra de la dictadura, y que hace a más a estos actos patrióticos, ¿ves?, que no causaban muerte, que eran sabotajes que se hacían y que no causaba la muerte de nadie, a los cuales se refería Perdomo. Pero se le había quedado en la ropa algún fósforo vivo, y cuando lo coge el carro patrullero de la policía, Perdomo bota eso ahí dentro del carro. Lo llevan por una cerdita dándole tranca, porque le dieron tranca fuerte, pero se incendia el carro. El carro de la policía se incendia con el fósforo vivo que dejó Perdomo ahí. A ver, le dieron más tranca todavía. Vaya, aquello fue tremendo. Le partieron los dientes a Perdomo y todo, ¿no? Y cuando lo puede salir, tuvo 2 años preso, como ya dije, y puede salir a la embajada. Ese fue el revolucionario contra Batista también. Y Perdomo nació 20 de septiembre, ¿no?, de 1934. Ayer le preguntaba a Loida sobre el nombre de los padres, porque no lo recordaba. Margarita y Franco. Ese día nació un héroe, nació alguien que nunca vamos a olvidar. Nunca olvidaremos a Perdomo. Él murió. Nació ese día para vivir eternamente en la historia de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, de nuevo, quiero invitar a Pedro, si quieres decir algunas palabras. Y vamos a hablar hoy de otras 2 personas, pero por razones de tiempo decidimos pasarlas para otra conferencia. La conferencia, el mes que viene tenemos una conferencia que tiene que ver con el presidio, las vivencias del presidio político cubano, que va a coordinar Ángel de Fana con José Luis Fernández. Creo que va a ser el día 17, ¿no? 17 de diciembre. Creo que es el 17 de diciembre, sábado. Están todos invitados, al igual que están invitados para el 26 de noviembre, para la cena de fin de año del Instituto de la Memoria Histórica Cubana. Si alguien está interesado en ir, pues puede ver a cualquiera de los directores, a Daniel, a Carmen, a mí, a Defana, a quien ustedes quieran. Y realmente, personalmente, me siento muy satisfecho que hayamos evocado a grandes cubanos, pero en particular a 2 con los que conocí bastante: Roberto Perdomo y Joaquín Meso Yada. 2 hombres que, junto con los demás, merecen estar en el libro sagrado de la patria. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde, y ya les avisaremos del próximo evento con detalles de hora, bueno, será aquí, pero de hora y día, etcétera. Como dijo Pedro, recuerden, si quieren conseguir los boletos para la cena del domingo 26 de noviembre, pueden hacerlo aquí o con alguno de los directores. Y también, bueno, estamos ya preparando, como ya dije, el Congreso de la Memoria Histórica Cubana el 24 de febrero del próximo año en la Biblioteca de Hialeah. También les informaremos. Que tengan un buen día y nos vemos en la próxima.